Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Una Historia que Contarte. Soy tu amigo Carlos Matthews y quiero invitarte a que te quedes en casa con nuestra siguiente historia. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. La siguiente historia empieza así. Esta es la historia de Noelia Phillips, que fue contada por su hijo Jake. Y comienza de esta manera. Desde que era un niño, siempre había visto a mi madre discutir por teléfono. No sabía de qué se trataba, ya que era una costumbre, pero un día empecé a enterarme poco a poco de lo que estaba sucediendo. Se peleaba con la abuela Isabel. Yo sabía que ella vivía en su casa sola, pues así ella lo había querido. Aunque a veces mi madre me hablaba de mi abuela, ella me comentaba que cuando era pequeña, la maltrataba y tenía problemas con mi abuelo por mi madre. Para ese entonces mi abuelo falleció. Mi mamá había tenido mala vida con ella y me dijo que una vez se le había enfrentado y había reclamado por su indiferencia con ella. Pero mi abuela, lejos de buscar reconciliarse, había ofendido más aún a mi mamá. Además me dijo que es por eso que siempre me dice cada día que me ama, porque ella no quería repetir los mismos errores de su madre. La abuela Isabel siempre había sido una mujer fuerte. Siempre me recordaba a mí y a mi madre que no era muy cariñosa con su familia. La comunicación entre las dos era distante cada vez que le pasaba algo a mi abuela. Mi madre siempre buscaba la manera de que ella le dijera qué era lo que sucedía, pero mi abuela era muy orgullosa. Siempre rechazaba cualquier tipo de ayuda de mi madre. Prácticamente mi madre lo que quería era que la abuela le diera una oportunidad para poder acercarse a ella y tratar de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, es mucho más complejo de lo que parece. Desde que era pequeña mi abuela siempre había preferido pasar Navidad con cualquiera de mis tíos. Ella iba a la casa de sus otros hijos a compartir sus cumpleaños, pero con mi madre nunca hacía eso, y eso entristecía mucho a mi madre. Mi abuela era dueña de una prestigiosa franquicia, y debido a su edad los hijos querían que realizara la repartición de la herencia. Pero a mi madre le causaba tanta indignación que quisieran su herencia antes de la muerte de su madre, y es por eso que tenía discusiones por teléfono con cada uno de sus hermanos. Y allí la escuchaba decir a mi madre que a ella no le interesaba tener su parte de la herencia, porque mi abuela aún vivía. Sin embargo, mis tíos estaban tan interesados en una repartición que mi mamá respondió diciendo: «Yo recibiré lo que me dé mi madre, no lo que ustedes dicen. Si ella cree que merezco algo, pues así será. Ella seguirá siendo mi madre y yo la voy a seguir queriendo de igual manera». Y de esta forma cortó el teléfono. Por más que mi madre no estaba de acuerdo, mis tíos no se rindieron y convencieron a mi abuela de hacer reunir a todos sus hijos para que de una vez quedara designada la parte que le correspondía a cada uno. Pero como de costumbre, mi abuela no le dijo nada a mi madre, sino que le dijo a su hermana mayor, quien estaba muy interesada en la repartición. Le dijo que invitara a mi madre Noelia. De todos modos, mi madre no esperaba nada de mi abuela. En 100 días sería la reunión. Mi madre no estaba entusiasmada ni sorprendida. La verdad, para ella esa reunión no era importante. Lo que más admiraba de mi madre era que por más que mi abuela siempre la trató mal, no le tenía rencor ni nada por el estilo. Era todo lo contrario. Llamaba a su mamá, mi abuela Isabel, y por más que la rechazaba, de todas maneras mi mamá me dijo que ella ya la había perdonado. Solo que quería comprender por qué razón mi abuela era así con ella. Su forma de actuar con ella no era la mejor, y ella quería entender las razones. Días después mi abuela tuvo una recaída debido a su débil corazón. Pero como de costumbre mi madre siempre se enteraba de las cosas por medio de sus hermanos. Pues como saben, la abuela nunca tiene en cuenta a mi madre para nada. En esos días uno de los 3 hermanos de mi madre la llamó diciendo para que fuera a ver a mi abuela, porque todos estaban ocupados en las fiestas de clausura de las clases.
Mi madre no se negó y llegó a la casa de mi abuela. Yo estaba allí cuando eso pasó. Mi abuela la vio y le dijo: «He estado llamando a todos, pero nadie ha podido venir, están ocupados. No te llamé a ti, pero no quería molestarte». «No te preocupes, mamá, yo voy a quedarme. He dejado mi negocio encargado para poder atenderte», dijo mi madre. Mi abuela, al oír estas palabras, le respondió diciéndole: «Lo siento, hija». Los días iban pasando y mi madre se ausentó en su negocio durante 30 días continuos, ya que iba a visitar a mi abuela, y ella le llevaba comida, la ayudaba a vestirse. En pocas palabras, mi madre la atendía con mucha dedicación. Pero en todos esos días, nadie, ninguno de mis tíos siquiera se acercó a ver a mi abuela. Todos llamaban y se excusaban diciendo que no podían ir por tal o cual razón. Pero días después mi abuela tuvo nuevamente una recaída. Mi madre recibió la colecta de dinero de mis tíos y no volvió a saber nada más de ellos. Mi madre era la única que estaba allí con ella durante su recuperación. Pero mi abuela no podía hacer nada por su cuenta, por lo menos hasta en un mes después de que se recuperara por completo. Mi madre habló con sus hermanos para que se reunieran y pudieran atender a mi abuela en sus casas. Sería una semana cada uno al menos, pero mis tíos empezaron a excusarse otra vez. Mi abuela, de nuevo, intentaba insistir en hablar con sus hijos, pero mi madre le dijo: «Mamá, ya le he dicho que nadie la puede atender en este momento, y menos atenderla y mantenerla en su casa». Entonces mi madre le propuso a mi abuela que se viniera a vivir con nosotros. Mi abuela no podía creer lo que estaba escuchando. Se sentía decepcionada al saber que sus otros hijos no querían cuidarla. Mi abuelita escuchó a mi madre hablar con sus hermanos. Entonces mi madre tomó la decisión de cuidarla personalmente a mi abuela. Ella misma coordinaba sus comidas y sus medicamentos. Yo distraía a mi abuela hablándole de cosas que me sucedían en el colegio o contándole historias. A pesar de que mi madre se ocupaba de mi abuela, ella se sentía incómoda porque la hija que nunca llamaba era la única que estaba haciéndose cargo de ella. Con el tiempo todo fue mejorando. Veía a mi abuela sonreír de ratos. Eso era todo un logro para mi madre. Tiempo después mi abuela, al recuperarse, volvió a su casa, pero lamentablemente, como de costumbre, siempre buscaba a mis tíos. Nuevamente a mi madre la dejó de lado, y eso la puso muy triste, pero al menos algo había mejorado en la relación que tenían ambas. Mi abuela nos llamaba a veces para preguntar por nosotros. Mi madre se sintió feliz porque al menos mi abuela Isabel la llamaba, algo que antes nunca hacía. Tanta era de hecho su emoción, que mi madre lloraba cuando hablaba con mi abuela por teléfono, pero ella evitaba que su madre se diera cuenta. Los 100 días pasaron volando, pero días antes, los hermanos de mi madre se llamaban unos a otros para hacerse recordar que todos debían estar allí. Fuimos los primeros en llegar, entonces mis primos y yo nos pusimos a jugar, pero yo seguía de lejos. Lo que pasaba en la mesa no lo escuchaba. Sin embargo, todos comieron y bebieron. Luego mis tíos se dispusieron a hablar del tema. Sin embargo, la abuela se levantó y se puso de pie, y con una voz enérgica dijo: «Hoy no habrá repartición de nada. He escrito un testamento, el cual será abierto el día en el que yo no esté más con ustedes». Esa noticia no le agradó a nadie, a ninguno de mis tíos. De hecho, lo vi sonreír o poner siquiera una cara buena por motivos de disimular. Todos, sin embargo, se levantaron de la mesa bruscamente, llamaron a sus hijos que estaban en el patio de la casa de mi abuela jugando, y se fueron. Un año después vi a mi madre, que esperaba la llamada de mi abuela, como se le había hecho costumbre todas las noches. La llamada nunca llegó.
Por primera vez, vi quebrarse a mi madre. Tomó su coche con el pijama puesto y salió deprisa hacia la casa de mi abuela. Al llegar la encontró echada en su cama. Al acercarse se dio cuenta de que ella había partido de este mundo. Al enterarme del fallecimiento de mi abuelita Isabel, me puse muy triste. Por otro lado, era desgarrador ver a mi madre en esa situación en el funeral. Ella resistió lo que estaba sucediendo, por lo que llegó hasta el punto de desvanecerse. Días después, la abogada llamó a todos los hijos. Dijo las palabras que siempre dicen los abogados antes de comenzar con la repartición del testamento. Le dijo a cada uno de los hijos que la voluntad de su madre era que su hija Noelia, quien fue la única persona a quien le importó y quien cuidó de ella, sería la única dueña absoluta de todo. Mi abuela Isabel sabía que mi madre era una muy buena administradora, por eso tenía su negocio rentable, así que decidió dejarle las franquicias a ella para que ella fuera quien hiciera uso de las mismas. Todos los hermanos quedaron totalmente sorprendidos. Pensaron que su madre no quería para nada a su hermana Noelia, y al final la abogada le dio una carta a mi madre, donde mi abuelita le explicaba por qué tenía una mala actitud con ella. En esta carta le explicaba que ella peleaba con mi abuelo porque él tuvo una hija con otra mujer, estando casado con mi abuela, y que esa niña era mi madre Noelia. Mi abuela, de todos modos, decidió hacerse cargo de la niña y amarla, pero los malos recuerdos de esa relación que tuvo con mi abuelo hicieron que ella se llevara mal con la niña y que no la aceptara por completo en su corazón. No perdonaba lo que hizo mi abuelo, a pesar de que había aceptado a la niña en su casa. Mi madre quedó sorprendida al enterarse de que no era hija de sangre de mi abuela Isabel. Sin embargo, la carta terminó diciendo: aunque no llevas mi sangre, te amé desde que te conocí, y te amaré siempre hasta el día en el que ya no esté. Gracias por ser quien haya visto por mí y por compartir tan lindos momentos en mis últimos días de vida. Gracias por ver este video. Esperamos mucho que te haya gustado esta historia y de ser así, haznoslo saber dejándonos un generoso like. Además, te invito a comentar qué opinas sobre esta hermosa historia. Te sugiero también que si no formas aún parte de esta hermosa familia, le des clic al botón de suscribirte para que puedas formar parte de nosotros y así no te pierdas ninguna de las próximas historias que estaremos subiendo. Yo soy tu amiga María José Cisneros y este fue un video más para tu canal favorito, Una Historia que Contarte.